Hola, soy Vlades para Historia y en mi último video hablé del M4, es decir, el Smith y Wesson M y P15. Muchos me hicieron un comentario que ya varios me habían hecho. Y es una pregunta muy complicada, en realidad, a la que me toca responder cada vez, así que hago este video. ¿Cuál es la diferencia entre el 5.56 OTAN y el 0.223 Remington? Algunos usuarios respondieron a esta pregunta en los comentarios, donde preguntaban por esta diferencia, diciendo que el 5.56 tiene más presión. Ojalá la respuesta fuera así de simple, porque en realidad es mucho más complicada y prácticamente requiere una lección de balística interna por sí sola. Perdonen mis pésimas habilidades de dibujo, pero aquí tienen la diferencia. ¿Ok? Sepan que esta será una lección extremadamente técnica. Vamos a hablar mucho de balística interna, más de lo que tal vez esperan. Pero la diferencia entre estas músicas, municiones realmente lo requiere. Antes que nada, muchos responden a la cuestión, como les puse el ejemplo, que el 5.56 tiene más presión. Y eso es solo una media verdad. Hay dos cosas fundamentales que hay que entender en este momento para comprender la diferencia entre las dos municiones. Primero, ante todo, hay una gran diferencia entre la presión máxima y la curva de presión. Les explico. La presión puede describirse como el comportamiento de la presión, porque cuando la munición se enciende, el cartucho sale y el proyectil sale del cañón. La presión no se mantiene igual durante todo este proceso, sino que cambia. Y podemos describir lo que es una curva de presión. Aquí tengo la presión. Y aquí tengo el tiempo. La explosión. La presión sube, alcanza un pico y luego baja. Y buena parte de las curvas de presión más o menos tienen este aspecto, esta forma más o menos. Y obviamente tengo el pico, que es la presión máxima. Ahora, medir todo esto podría parecer una tontería, pero no lo es. Hay diferentes métodos para medir todo este asunto, toda esta curva de presión y también para medir la presión máxima. En pocas palabras, ¿cómo se hace esto? Cuando tengo la recámara de un arma, esta es la recámara. Este es el cañón. Cuando tengo que hacer esta medición, tengo que hacer un agujero en este sistema para literalmente insertar un medidor. No entraremos en detalles sobre el funcionamiento de este medidor, pero si lo hago aquí, si lo hago aquí, o si lo hago aquí, o si lo hago aquí, en realidad, estas cuatro posiciones me darán valores diferentes, y aquí la diferencia es realmente fundamental. La mayoría de las mediciones hechas para la munición civil se realizan más o menos a esta altura. Existe un punto específico, pero no entraremos en detalles. El hecho es que la medición militar estadounidense realizada por el ejército se hace con un método diferente. En particular, se mide más adelante. Y eso puede resultar en medidas diferentes y puede resultar en una presión máxima detectada diferente. Si vamos a ver de hecho las mediciones de la presión máxima para la munición de la OTAN, la 5.56 resulta ser más alta. Con un método, si comparamos distintos métodos de medición, veremos que la 5.56 no tiene más presión que la 2.23. De hecho, utilizando otro método más parecido al método civil, en realidad la presión máxima resulta mucho más baja y similar, de hecho, a la medición hecha en la munición civil, es decir, la 2.23. Aunque quede claro, la presión sí es un poco más alta, pero no un 20% más como algunos dicen, solo marginalmente más alta. La gran diferencia entre las dos municiones en realidad no está en la construcción de la munición en sí, sino en cómo está construido el cañón a la munición. Otra lección, enfoquémonos en lo que pasa aquí. Entonces quizás sea un poco difícil de entender, pero ¿qué tenemos? Hemos representado en algunas dimensiones un poco exageradas cómo está construida una caña. Entonces aquí dentro tendré mi casquillo. Mi casquillo termina aquí. El casquillo de la 5.56 o 2.23 se estrecha en la parte delantera. Y esta superficie aquí, este ángulo inclinado, es justamente donde se estrecha lo que en inglés se llama el shoulder.
Aquí tenemos la bala, está representada un poco mal. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí, en este punto comienza el estriado del cañón. Entonces, el estriado del cañón en realidad es un poco más estrecho que la bala, porque la bala misma obviamente debe engancharse con el estriado. Si la bala fuera más pequeña que el estriado mismo, no se engancharía con el estriado, simplemente para que se enganche con el estriado de manera regular. Aquí está esta pequeña sección donde el estriado comienza, sube y se convierte en el estriado real. Antes de esta parte, porque el estriado empieza desde aquí, pero poco a poco va aumentando hasta llegar a su altura completa. Hablo de esas ranuras, por así decirlo, que se ven. Si miras dentro de un cañón, verás algo así, más o menos. Muy mal dibujado. Estos hoyuelos no empiezan de repente, sino que empiezan gradualmente y empiezan justo en esta sección. Antes de esta sección hay un pedazo de caña. Esta parte de aquí, que no está estriada, que en inglés se llama freeboard, es la parte del cañón donde no está presente el estriado. Antes de que el estriado comience gradualmente en este punto y continúe, la verdadera diferencia entre un arma en 5.56 y un arma en .223 es la longitud de este espacio. Aquí vemos la longitud del freeboard, que en 5.56 es el doble que en .223, entonces es mucho más largo relativamente. ¿Por qué es esto? ¿Qué ventajas y desventajas tiene un freeboard largo o corto? La idea de que si acorto esta distancia y entonces el proyectil enganchará el estriado antes, será más preciso porque estará más correctamente estabilizado. Ahora tenemos, a modo de ejemplo, esta cosa hecha al aventón, como siempre por mí, está muy mal. Esta longitud que marqué es el free de las dos armas. Obviamente hay pequeñas diferencias según el fabricante, pero en general las 5 y las 6 nacieron así. A esta longitud de aproximadamente 1,3 milímetros. Parece poco, pero es una gran diferencia porque la 2.3 Remington la tiene de 0,6, 3 milímetros. Y esta mínima diferencia hace toda la diferencia. Es una diferencia muy importante. El freeboard corto permite esencialmente una mayor precisión, como acabo de decir, mientras que un freeboard más largo en realidad me permite usar municiones mucho más variadas. Para el uso militar, a menudo se necesita munición que sea más larga, más corta, más densa o menos densa. Por ejemplo, se disparan municiones normales, perforantes y trazadoras. Las trazadoras suelen ser de tamaño muy diferente al de la munición estándar. Y un freeboard largo ayuda con la alimentación correcta y con el funcionamiento adecuado con varios tipos de munición. En teoría, sin embargo, es menos preciso. Ahora volvamos a nuestros famosos picos de presión. La pólvora sin humo tiene esta característica muy importante en comparación, por ejemplo, con la pólvora negra, que es muy sensible a la presión. Y no solo eso, más presión provoca más presión. ¿En qué sentido? Es que la velocidad de la reacción de la explosión de la pólvora sin humo aumenta al aumentar la presión. En pocas palabras, es un efecto en cadena. Cuanta más presión hay, más rápida será la explosión y por lo tanto habrá más presión, etcétera, etcétera. Entonces basta con mínimas diferencias, mínimas perturbaciones en este proceso de explosión para que en realidad la presión varíe considerablemente. Si cargo, por decir, 10 granos de pólvora negra y le pongo medio más, mi arma no va a explotar. Pero si cargo 10 granos de pólvora sin humo y le pongo medio más, ya puede ser muy peligroso. ¿Por qué es una pólvora realmente sensible a este fenómeno? ¿Y qué pasa? Cuando el proyectil viaja a lo largo del cañón, al principio tiene muy poca resistencia porque no está presente el estriado, porque el estriado engancha el proyectil. El estriado, de hecho, frena el proyectil. Una de las razones por las que los tanques modernos utilizan un cañón liso no es solo para estabilizar las llamadas cargas huecas, sino porque el estriado genera fricción. Y lanzar rápidamente un proyectil es difícil. Si eliminas la fricción que quita energía y por lo tanto velocidad, mejoras el rendimiento. En esta parte inicial, la presión, nuestra curva de presión que hicimos antes, empieza a subir.
cuando llega a este punto donde termina la parte lisa y comienza gradualmente el estriado, luego el estriado continúa en esa dirección. La presión sube porque el proyectil recibe resistencia, entonces desacelera, así que la expansión de los gases calientes se ralentiza. Hay más presión y por eso sube. ¿Entienden el efecto en cadena? La presión aumenta. Una vez que el proyectil ha engranado el estriado y ha acelerado correctamente, la presión podrá volver a bajar. A medida que la expansión, el volumen de expansión de los gases aumenta y el proceso continúa. Mientras que en la 223 Remington, que tiene un freeboard más corto, este fenómeno ocurre antes. Las 5.56 SOTAN tienen una presión un poco más alta, pero la diferencia es mínima. El verdadero problema es poner la 5.56 SOTAN en un arma para la 223 Remington, porque ya que tendrán un freeboard más bajo, este pico y aumento de presión. En el momento en que el proyectil engancha, el estriado comenzará antes. Al comenzar antes, habrá un pico de presión más alto. Al colocar una 5.56 NATO en una recámara y cañón diseñados para 0.223 Remington, es peligroso de esta manera, porque es cierto que tiene una presión máxima, pero la supera. En realidad la supera porque engancha el estriado antes. Lo engancha antes de lo que fue diseñado para hacerlo. 5.56 NATO. Los cañones del 5.56 NATO pueden soportar una presión más alta porque tienen una recámara libre más larga. Y entonces este pico de presión sí es un poco más alto, pero es más lento. En el sentido de que la curva no hace esto, sino que hace esto. Espero que de este lío se entienda algo. Entonces, este es el verdadero peligro de poner la 5.56 NATO en una 0.223 Remington, aunque tengan poca presión extra, poca, realmente poca. Ponerlas en la 0.223 Remington es muy peligroso debido al freeboard más corto. Poner 0.223 Remington en una 5.56 NATO no es peligroso, porque no hay ese pico de presión más grande, están cargadas un poco menos y por eso no existe ese peligro. Lo único que pasa es que habrá menor precisión, porque ese freeboard largo hace que en general haya menos precisión. Entonces sí, hay una diferencia entre las dos municiones. ¿No es seguro usar 5.56 NATO en una 223 Remington? Había un usuario que decía que era absolutamente no. Tal vez no les explotará el arma de inmediato, porque es un arma bien construida y resistente, pero a largo plazo pueden dañarla gravemente y potencialmente hacerse daño. En Italia no hay ese riesgo, ya que el 5.56 NATO no se vende a civiles, solo encontrarán el 0.223 Remington. Por cierto, están a la venta, por ejemplo, Evacuati, hidráulica, existen armas que tienen una recámara híbrida, en el sentido de que se pueden disparar tranquilamente ambas municiones. También porque esta es una pequeña diferencia técnica. Espero haber sido claro sobre la verdadera diferencia entre estas dos municiones. Creo que los he aburrido terriblemente. Este será más un video extra y nos vemos en la próxima.